Mm-hmm. Isn't it best this way? No, Why not? because you would put it on your story. I don't like when people do that with my name. Mm-hmm. 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 Thank you, Jesus. Sorry we're a little late connecting tonight. Disculpen que nos hemos conectado un poco más tarde. We were trying to make it to where YouTube and Facebook would work. Queríamos intentar juntamente estar en vivo por Facebook y también por YouTube. And we were not able to have success with it tonight. Pero no pudimos lograrlo esta noche. So we'll try tomorrow. So we'll try tomorrow night. Así que mañana vamos a intentarlo nuevamente. Saludos, bendiciones. Haha. Greetings, Pastor Encarnacion. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We're going to wait a couple minutes to let people connect. Así que vamos a dar unos minutitos más para que otras personas también se puedan conectar con nosotros. And as you're connecting, I encourage you to share this with others so that they may be blessed by it. Y como siempre le invito que al conectarse, por favor también comparta la página para que otros sean bendecidos también. Praise the Lord. Gloria a Dios. I pray you've all had a blessed day today. Y oramos, esperamos que todos hayan tenido un día muy bendecido hoy día. Hallelujah. Amen. We know that God is going to do a supernatural work tonight. Sabemos que Dios va a hacer un trabajo sobrenatural esta noche. Bendiciones, saludos, Minister Anna. Gracias Minister por Anna. acompañarnos. Thanks for joining us. God bless you, woman of God. God bless you. Hallelujah. God is faithful Dios es fiel. all the time. Dios es fiel todo el tiempo. We couldn't get the one way to work, but we got this way to work on Facebook. Y aunque no hayamos podido resolver el problemita en YouTube, por lo menos sí nos está funcionando muy bien la página de Facebook. Gloria a And Dios. I'll be taking this video and I'll upload it to YouTube so others can watch it Y later. lo que voy a hacer es que voy a tomar este video que va a quedar grabado hoy día, lo voy a subir al YouTube para que más personas también sean bendecidas. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. And do you want me to talk about what we were talking about while you pin the Yeah, offering? yeah, you can. Y anoche estamos hablando acerca de el poder de la oración. And yesterday we were talking about the power of prayer. And what I got out of it was that whatever I am praying about should be what I'm also speaking about. Y ayer estábamos hablando acerca de la oración y lo que yo pude aprender es que cualquiera que sea mi petición de oración, también de aquello debería yo estar hablando y decretando con mi boca. And I spoke with Pastor Joel about this, and he's going to interview me one of these days as to the God studies bless that you, we're Will. finding. Dios le bendiga, hermano Will. As to the connection there is between chronic illness and the things that we are speaking with our mouth. And how great is it that we can gain tools to overcome illness,
not just by decreeing God's word, but also by reading his word. Y el pastor Joel dice que uno de estos días me va a hacer una entrevista para que aprendamos acerca de la conexión entre lo que decretamos y las enfermedades crónicas, porque hay una conexión entre lo que decretamos y creemos en nuestra mente. Carlos. Hola, hermano. Hola, primo Carlos. Wow, sí que está muy emocionado de vernos, ¿verdad? I can tell you're really excited to see us. Oh, Primo Carlos. God We're bless excited to you, see man you of too. God. Oh, Jesus. Amen. Keep going. Amen. So, something that doctors can't figure out is what happens when a patient comes into the office and has this diagnosis, terminal cancer, kidney failure. What is it? Why is it that patients who say, "Doctor, I believe God can heal me," why is it that those people are most the times healed? We call it a miracle. But is there a connection between the makeup of your brain and the cells in your body? And the answer is yes. So it's a mystery. Así que estoy hablando de este misterio, de que algo que los médicos no pueden entender es por qué es que cuando le damos a un paciente el diagnóstico de que tiene quizá cáncer o está padeciendo de un problema con los riñones, ¿por qué es que cuando un paciente le dice al doctor, doctor, pero yo creo que Dios me va a sanar? ¿Por qué es que muchas de las veces ese paciente sí es sanado? Nosotros le llamamos a eso un milagro, pero también hay una conexión en donde está el pensamiento de la persona, comienza a dirigir la clase de células que están transmitiéndose en el cuerpo humano. So I love to marry medicine and ministry because it's a beautiful thing. So I'll give the place over back to Pastor Joel. And with that, we'd like to welcome you today. Así que hay una conexión ahí entre la medicina y entre lo que habla el Señor en la palabra de Dios. Pero ahí ya me gustaría cederle el lugar a mi esposo, al pastor Joel, y le damos la bienvenida esta noche. Amen. Praise the Lord. We're going to go ahead. We're going to get started, as I know that we've started a little bit later tonight. Así que como hemos comenzado un poco más tarde hoy, me gustaría dar inicio. And I wanna open up in the scriptures. Y quiero que abramos a las escrituras, que vayamos a la escritura. Ephesians chapter 4, verse 22 through 24. Efesios 4, versículo... Oh, do you want me to put it on the Facebook? Efesios 4, versículo 424. Versículo 24. Verse 22 through 24. Versículo 22 a 24. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hallelujah. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombres creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Let's pray. Hay que orar.
Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de we Jesús, magnify you tonight, Lord. te magnificamos We hoy, thank Señor. you, Father, that everyone that's connected tonight, Te damos gracias que todo el que se ha conectado, we ask that you move by the power of your Holy te Spirit, pedimos que muevas por medio de tu Espíritu Santo, that you transform every single one of us que nos tonight transformes a cada uno de nosotros, by the Señor, power of your word. por el poder de tu palabra, In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. thank you, Father, you anoint your word. Gracias, Señor, que tú unges tu palabra, For as we are transformed tonight, we will remain transformed. porque, Señor, permaneceremos transformados In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. help my wife and I to flow together in the Spirit. Ayuda que podamos fluir juntamente en el Espíritu. Strengthen both of us by your Spirit. Danos fuerza por medio de tu Espíritu. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. We promise to give you all the glory, all the honor, and all the praise. Prometemos darte toda gloria, honra y alabanza. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah. We were talking about last night about being renewed in the spirit of your mind. Y anoche estamos hablando acerca de ser renovado en nuestra, que hay que ser renovados en nuestra mente. And the Word of God is what renews your mind. Y aprendimos que la palabra de Dios es la cual renueva nuestra mente. And that's why the title is The Word Reveals. Y por esto es que el título de hoy es La palabra revela. When we get into the Word, it transforms how we think. Cuando nos metemos a la palabra de Dios, esto transforma la manera en la cual pensamos. See, we were designed to go from an old man thinking to a new man thinking. Lo que pasa es que fuimos diseñados para pasar de un pensamiento del hombre viejo al hombre nuevo. The way the old man used to think was corrupted, and it was always thinking in sinful nature. Y la manera en la cual pensaba el hombre pecaminoso era siempre pensamientos de pecado. But the new man is now spirit. Pero el hombre nuevo, el hombre que ha renacido, es ahora piensa en lo del Espíritu. And the new man was created according to God in righteousness and holiness. Y el hombre nuevo ha nacido de nuevo por medio de Dios para permanecer en justicia y santidad. So what we're being taught here in Ephesians is that the old man thinks in sinful nature, Así que en Efesios dice que el hombre antiguo, el hombre viejo, piensa en una naturaleza pecaminosa. but the new man thinks in righteousness and holiness. Pero el hombre nuevo piensa ahora en santidad y en justicia. The new man we are to put on is Jesus. Y el hombre nuevo que debemos de ahora, del cual debemos revestirnos, es Jesús mismo. We went from our old man, which was the sinful nature, Así que pasamos del hombre viejo, el cual era naturaleza pecaminosa, to the new man who is Jesus. al hombre nuevo que es Jesús. And now we got to grow into the mindset of Jesus. Y ahora debemos crecer en nuestra mentalidad a la semejanza de Jesús. So you got to put on the mind of Christ. Así que usted debe de ahora mismo ponerse esa mentalidad de Cristo. Reading the Bible is what gives you the mind of Christ. Y leer la Biblia es la cual le da a usted una mente semejante a la de Cristo. Because the Bible is Christ. Porque la Biblia es Cristo. And what you read is what you will become. Y lo que usted lee es en lo cual usted se convertirá. Because what you read, it gets into your spirit and it allows you to produce and you can walk and live out the Bible. Porque lo que usted lee, en eso usted se convierte. Así que al leer la palabra, usted se convierte en la palabra de Dios. That is called walking in the Spirit. Y eso le llamamos caminar en el Espíritu. Reading the Bible transforms your mind Leer la Biblia transforma nuestra mente to think like the Spirit, para poder pensar como el Espíritu, who is Jesus Christ. que es Jesucristo. And it causes you to walk and live like the Word of God. Y esto causa que usted camine y viva como la palabra de Dios.
That is called walking in the Spirit. A eso le llamamos caminar en el Espíritu. You can't walk in what you don't understand. Y usted no puede caminar en algo que usted no entiende. If you don't understand what you're supposed to walk in, how can you walk in it? Si usted no entiende, entiende aquello en lo cual usted debe de caminar, ¿cómo va a poder caminar en aquello? How you walk in it is by reading the Word of God. Cómo usted puede caminar en ello es por medio de leer la palabra de Dios. Because as you read the Word, you understand the Spirit. Porque mientras que usted lea la palabra de Dios, usted también comprenderá lo del Espíritu. And the more you understand in the Spirit, the more you can walk in the Y Spirit. entre más esté usted manteniéndose en el Espíritu, entendiendo eso, podrá caminar también en él. This is an inheritance for everyone who is a believer in Christ. Y esta es la herencia para todo aquel que es creyente de Cristo. Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 5. Ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Chapter 5. Verse 17. Versículo 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. If anyone is in Christ, he's a new creation. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Old things have passed away. Las cosas viejas pasaron. And the old things that have passed away is the sinful nature mindset. Y las viejas cosas que han pasado son la naturaleza pecaminosa. Now the Bible is teaching you all things must become new. Ahora la Biblia está aquí demostrándonos que todo lo nuevo debe ser hecho nuevo. So you got to reset the way your mind thinks. Así que nuestra mente debe de ser reiniciada. You used to think before Christ according to the earthly ways of sinful nature. Antes de Cristo usted pensaba en maneras mundanas, quizá con naturaleza pecaminosa. But now that you have Christ, you must think according to the ways of the Spirit, which leads to righteousness. Pero ahora que tiene a Cristo, debe pensar en maneras, en pensamientos del Espíritu, los cuales llevan a la justicia. So we, as new creations in the Spirit, are called to walk in the Spirit. Así que como criaturas nuevas en el Espíritu, se nos ha llamado a caminar también en el Espíritu. I'm trying to teach you tonight how you can overcome the old man. Esta noche estoy tratando de enseñarle a usted cómo usted puede vencer el viejo hombre. Because the old man has to do with sinful nature. Porque tenía todo que ver ese viejo hombre con la naturaleza pecaminosa. And some of us are still walking in the old creation, which is in the flesh. Y la verdad es que algunos de nosotros todavía estamos caminando en ese camino viejo que le corresponde a lo carnal. And the reason why you can't break out of the old creation is because you are not in the Bible daily. Y la razón por la cual usted no puede salir de ese camino de una criatura vieja es porque usted realmente no está metido en la palabra de Dios. You have to allow the Word of God to transform your mind. Debe dejar que la palabra de Dios transforme su mente. Otherwise, you won't be able to get out of your old ways. Si no lo hace, entonces usted no podrá salir de sus caminos viejos. The Bible says that we have to have the mind of Christ. Dice la Biblia que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Let me help you understand this. Déjele ayudo a entender esto. When sin entered into the world, Cuando entró el pecado al mundo,
That represented darkness. Eso representaba obscuridad. But Jesus said, I'm coming. Pero Jesús dijo, yo vengo. And Jesus said, I am the light. Y dice, yo soy la luz. So the darkness of your mindset when sin entered into the world had to do with sin. Así que la oscuridad de su mente, que tenía todo que ver con lo que habitaba aquí sobre la faz de la tierra al principio, eso tenía todo que ver con el pecado. But Jesus came into the world as the light to all man on the earth. Pero Jesús entró aquí a la tierra y llegó para que fuera dada la luz que cubriera toda la faz de la tierra y cayera sobre todo hombre. Because when sin entered into the world, man was subject to sin. Porque cuando el pecado entró al mundo, el hombre era sujeto, el ser humano estaba sujeto a el pecado. And sin was darkness. Y el pecado era la oscuridad. So it's the only thing man knew on the earth was darkness. Así que lo único que podía entender el hombre sobre la tierra era la oscuridad. But Jesus came and he was the light. Pero Jesús, él vino y él era la luz. And the light is what overcomes the darkness. Y la luz es la cual vence la oscuridad. Mankind had no choice but to continue to think in sin. La humanidad no tenía ninguna otra opción más que seguir pensando pensamientos y mantenerse en el pecado. Because all mankind knew was sin. Porque todo lo único que la humanidad conocía era el pecado. And then Jesus came in and shined the light, which is the truth. Pero después Jesús entra a la escena y él enseña, él demuestra lo que es la luz, lo cual equivale a la verdad. But no one on earth had the light. Pero nadie más aquí en la tierra tenía esa luz. So everybody was subject to sin because they had no light. Así que toda persona estaba sujeta a el pecado porque nadie tenía esa luz. But Jesus was that light for all mankind. Pero Jesús era esa luz para toda la humanidad. What does that mean? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? It means that your mind can go from darkness to light. Esto quiere decir que su mentalidad puede ser llevada de las tinieblas, de la oscuridad a la luz. Your mind automatically goes from wanting to sin to now wanting to walk in righteousness, which is the light. Su mente automáticamente cambia de querer permanecer en la oscuridad, el pecado, a la luz, la santidad. Let me show you where this is found. Déjenle muestro dónde se encuentra. John chapter 1, Juan capítulo 1, verse 4 through 5. verso 4 al 5. Amén. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Meaning the darkness did not overcome it. Verse 6. There was a man sent from God, whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. Verse 8. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Verse 9. That was the true light which gives light to every man coming into the world. El versículo 4, Juan 1, verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. You read only till 9, right? Yeah. Jesus was the true light. Jesús era la luz verdadera. And the Bible says he gives light to every man coming into the world. Y dice la Biblia que él daba luz a toda persona que estuviese sobre la tierra. That's because every man that came into the world because of sin walked in darkness. Y esto es porque todo hombre que llegara aquí al mundo iba a nacer al pecado, iba a permanecer en las tinieblas.
And Jesus said, hold on, I'm coming down. Pero Jesús dijo, deténganse, yo vengo a la tierra, tengo que descender. Because my people are walking in darkness and they're blind. Él dice, porque mi pueblo está caminando en la oscuridad y quizá no están caminando en la luz. And in me and through me I shall give them light, Y en mí y por mí les daré luz. that their minds will no longer think to naturally sin, but they will naturally want to obey the things of the Spirit. Así que es como si él dijera, ya mi pueblo no va a querer permanecer en el pecado, sino que ahora va a poder ver la luz y permanecer en las sendas de justicia sin desear el pecado. Amén. Jesus says, you must have the mind of Christ, which is the mind of light. Jesús dice que usted debe desear tener la mente de Cristo, que es lo mismo que la luz de Cristo. How do you get light in your mind? ¿Y cómo puede usted tener luz dentro de su mente? If Jesus is the light and Jesus is the Word, Si Jesús es la luz y también Jesús es la palabra de Dios. then as you read the Word, you get light. Entonces, en cuanto usted lea la palabra de Dios, usted podrá recibir esta luz. This is why the enemy doesn't want you to read the Word. Por esto es también que el enemigo no desea que usted se meta a la palabra de Dios. He wants you to stay in darkness as much as possible. El enemigo quiere que usted permanezca en la oscuridad lo más posible, lo más tiempo que se pueda. So you have access to the light, Así que usted tiene el acceso a la luz, but we choose not to go to the light. pero nosotros somos los que elegimos no entrar a esa luz. And then we blame Jesus for everything that happens in our lives. Después culpamos a Jesús por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. But Jesus is up in heaven saying, I already gave you everything you need. Pero Jesús está en los cielos diciendo, yo ya te he dado todo lo que tú necesitas. I already gave you access to everything you need to be successful on the earth. Yo ya te he dado todo lo que tú necesitas para tener gran éxito acá en la tierra. Why are you shaking your fist up at me ¿Por qué estás culpándome a mí? when you're the one that doesn't get into the word, which is where the light comes from? Cuando tú eres el que no está entrando a la palabra de Dios, por la cual te da a ti la luz de Cristo. Mankind is so quick to blame God for everything. La humanidad somos somos de esa manera, tan rápidamente queremos culpar a Dios. We say, if God loved us so much, then that wouldn't have happened. Or if God loved us so much, then he would just save the world. Decimos, si Dios nos amara tanto, entonces no ocurriera tal cosa. O si Dios nos amara tanto, entonces salvaría al mundo completo. God did save the world. Por la verdad es que Dios sí salvó al mundo. The world was saved through Jesus Christ. El mundo fue salvado por medio de Jesucristo. Now it's our job to obey the principles of the kingdom. Ahora es nuestra responsabilidad obedecer los principios, los fundamentos del reino de Dios. Jesus finished it. Jesús lo concluyó, lo terminó todo. But you and I are still living here on the earth. Pero usted y yo todavía estamos aquí viviendo en la tierra. So Jesus left us commands while here on the earth. Así que Jesús nos dejó mandamientos mientras que nosotros permanezcamos aquí en la tierra todavía. And he says, you gotta read the word to get light. Y entonces es como si él dijera, tienes que meterte a la palabra para obtener esa luz. He says, light will just not come to you because it wants to be with you. Él dice, no simplemente va a llegarte la luz porque quiere entrar en ti la luz. The Bible says, Dice la Biblia you gotta obey the word of God, que usted debe de obedecer la palabra de Dios that you may receive light. para que reciba la luz. But who keeps themselves from the light? Pero ¿quiénes son los que quizá evitan la luz? It's on you. Esa es responsabilidad suya. It's your responsibility. Es responsabilidad suya. Jesus already gave you all the light you need. Jesús ya le dio a usted toda la luz que usted necesitaría aquí en la Jesus tierra. gave you all the tools you need. Jesús le dio
todas las herramientas que usted necesita. It's not his fault you don't use them. Y no es culpa de él, falta de él, que usted no las utilice. But we want to be so quick to point the finger at God and blame him. Pero a veces somos tan rápidos para rápidamente apuntarle el dedo a él y decir que es culpa de Dios. Because mankind wants the easy way out. Porque la humanidad desea a veces la respuesta fácil. Because we're lazy. Somos perezosos. Because we're lazy. Porque sí, somos perezosos. Jesus will do it, we say. Decimos, Jesús lo va a hacer. And then Jesus says, but I've given you command to do this. Y Jesús dice, pero yo te he dado a ti la oportunidad de ordenarle a esto que suceda. Do you know what the Bible says? ¿Sabe usted lo que dice la Biblia? Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, if you have faith as small as a mustard seed, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, you will command this mountain to move. le dirías a esta montaña, muévete. Did you notice that Jesus didn't say, I will command it to move? Pero se da cuenta que no dice Jesús, yo le ordenaré a esta montaña que se mueva. Did you notice God didn't say, Jesus didn't say, God will command it to move? ¿Nota usted que tampoco dice Jesús, yo le ordenaré a Dios que mueva esa montaña? Who did he point the finger to? ¿A quién le apuntó el dedo? He said, if you Dijo, si tú have faith tuvieras fe as small as a mustard como un seed, granito de mostaza, then you will be able to command this mountain to move. le dirías a esta montaña, muévete. Amén. He wasn't saying, I'm going to do it for Él you. no estaba diciendo, yo lo voy a hacer por ti. He's saying, I already made the way for the mountain to move for Él you. está diciendo, yo ya abrí el camino para que esa montaña se mueva. But you're the one that commands it to move. Pero tú es el que tiene que ordenarle a esa montaña que se mueva. Aleluya. Saints, that's responsibility. Santos, esa es la responsabilidad. Stop pointing the finger at God and blaming God. Debemos de parar de apuntarle el dedo a Dios y darle la culpa, echarle la culpa a Él. It's on you. Esta es responsabilidad suya. Jesus put the responsibility on you. Jesús le puso la responsabilidad a usted, se la dio a usted. That's why when Jesus was on the cross and he gave up his spirit, Por esto es que cuando Jesús cuando dio su último suspiro allá en la cruz, he gave up his spirit and said, it is finished. cuando Él entregó de su espíritu, Él dijo que pues ese era el final, He says, it is finished, it's done. que se había cumplido el plan de Dios. Jesus accomplished everything that he was supposed to do, which is why he was sent to the earth. Jesús cumplió todo lo que se le había ordenado que hiciera mientras que Él vivió aquí sobre la faz de la tierra. And then Jesus says, now it's on you. Y entonces Jesús cambia, bueno, ahora dice, ahora todo esto está dependiendo en ustedes. But we want to be lazy and not do the work. Pero a veces nos gana la pereza y no queremos hacer el trabajo. That's true. You got to get the mind of Christ, saints. Ustedes santos, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que obtener la mente de Cristo. Let me show you how Jesus thinks. Déjele muestro cómo piensa Jesús. Jesus was fully man and fully God. Jesús era todo hombre y a la vez todo Dios. Jesus was fully man and had the Holy Spirit. Él era completamente hombre, pero a la vez tenía el Espíritu Santo. Who does that sound like? Y esto suena como quién o como qué. That sounds like us. Esto suena como nosotros. We are fully man, Somos completamente hombre, but we're filled with the Holy Spirit. pero también somos llenados del Espíritu Santo. The Spirit that Jesus gave up on the cross El Espíritu el cual Jesús entregó allá en la cruz. is the Spirit that came into you. Es el Espíritu que entró dentro de usted. Okay. Aleluya. Philippians chapter 2, verse 5 through 8. Filipenses capítulo, bendiciones, Pastor Eleuterio desde México. Oh, praise the Lord. Hotel, Mi yes. tierra de México. Pastor Teo. Bendiciones.
Y hi John, D'Amico, y bendiciones Nathaniel. God bless all of you that are God connected. bless you, Kiara. Hallelujah. Amén. Filipenses 2. What verse? Chapter 2, verses 5 through 8. Versículo 5 al 8. Filipenses 2, versos 5 al 8. Amén. I'm teaching you what the Word of God does to your mind. Le estoy enseñando qué es lo que le hace la palabra de Dios a su mente. I'm done blaming God for the things in my life that don't work. Yo he decidido ya no culpar a Dios cuando quizá las situaciones en mi vida no están yendo de acuerdo a mi plan. Because Jesus walked the earth. Porque Jesús caminó sobre la tierra And he had everything complete and fulfilled in his life while on the earth. y todo fue cumplido mientras que Él caminó sobre la faz de la tierra. And he was man like you and I. Y Él también fue hombre como usted y yo. And he was filled with the Holy Spirit like you and I. Fue lleno del Espíritu Santo como nos ha pasado a usted y a mí. So the only thing that made you and I different from Jesus Así que lo único que nos distingue a usted y a Jesús was his physical appearance. fue su apariencia física. Oh, I didn't know that. Amen. Holy Spirit. The Bible says in Philippians chapter 2 verses 5 through 8. Dice entonces Filipenses 2 versículos 5 al 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Entonces dice Filipenses 2, verso 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesus did not consider it robbery to be equal with God. Jesús no lo consideró, como dice aquí, no estimó el ser igual a Dios. Jesus was teaching us something. Así que veamos que Jesús aquí nos estaba dando una lección. He says, if I'm found in the appearance as a man, Él está diciendo, si yo siendo en forma de apariencia al hombre, and I'm like you, y yo soy como ustedes, I'm in the appearance of a man but filled with the Holy Spirit. yo tengo apariencia de hombre, pero también soy lleno del Espíritu Santo. But Jesus doesn't consider it robbery to make himself equal with God. Pero vemos aquí que él dice, pero no estimo el ser igual a Dios. He's saying the same thing over you and I. Él ahora también, veamos aquí que está diciendo que esto es lo mismo con usted y conmigo también. This is the mind of Jesus. Esta es la mente de Jesús. And this is the mind that you and I should have. La mente que debemos de tener usted y yo. We should not consider it robbery to be equal with God. No debemos de considerarlo, estimar algo ser igual a Dios. Oh my goodness. Jesus humbled himself to the obedience to the point of death on the cross. Jesús se humilló a sí mismo con tanta obediencia al punto que tuvo que llegar a ser crucificado en aquella cruz. Jesus had to physically die Jesús tuvo que físicamente morir so he could give up his spirit for you and I, para poder entregar de su espíritu para usted y para mí también. so that you and I could become like him. Para que usted y yo pudiéramos ser como Él. Oh man, Amén. Jesus. Gracias, Señor. Bendiciones, hermana Maribel.
Dios le bendiga también. Hallelujah. Amén. The mind of Christ is not trying to make yourself a reputation. La mente de Cristo, can you say that again? Is not trying to make yourself a reputation. La mente de Cristo no quiere decir que usted está tratando de crear para sí mismo un tipo de reputación, But instead, you become a bondservant to God. sino que usted toma forma de un siervo hacia Dios. Jesus is our example. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesus was obedient to the point of death. Jesús fue obediente hasta el punto de la muerte. So you and I to be obedient and do what he commands in his word. Así que nosotros ahora debemos de ser obedientes de acuerdo a lo que nos ha indicado en su palabra. Jesus is the obedient one, Jesús es el obediente and we are obedient like Christ. y nosotros somos obedientes como Cristo. Jesus had to humble himself to the point of death. Jesús tuvo que humillarse hasta el punto de la muerte. He didn't need to die Él no tenía que morir because he was already perfect porque ya era perfecto and he had no sin. y no tenía pecado. But Jesus went to the cross for you and I. Pero Jesús fue a la cruz para usted y para mí. What was he doing on the cross? ¿Y qué estaba haciendo él en aquella cruz? He was exchanging our lives for his life. Le estaba intercambiando nuestras vidas por la vida de él. And if his life, where he had to be obedient, how much more do you and I need to be obedient? Y si vemos que en la vida de Jesús él tenía que permanecer en obediencia, ¿cuánto más debemos nosotros también ahora también ser obedientes? Many of us saints today have to humble ourselves to be obedient to the word of God. Y muchos de nosotros que somos creyentes del Señor Jesús también debemos de ser obedientes de acuerdo a lo que nos pide la palabra de Dios. When you don't obey what the word says, that's a spirit of rebellion and pride in your life. Cuando usted no está siguiendo obedeciendo lo que le está otorgando la palabra de Dios que usted debe hacer, ese ahí es un espíritu de rebelión y también un espíritu que está en contra de la voluntad de Dios. Holy Spirit. If Jesus was obedient to the point of death, Si Jesús fue tan obediente hasta el punto de la muerte, then our job as being in the image of Christ is to be obedient, crucifying our flesh daily. nuestra porción ahora también es ser tan obedientes hasta el punto que diariamente estamos crucificando la carne. There's no choice. Y no tenemos una opción. There's no choice for you to say, I want to read or I don't want to read today. No es una opción que usted tenga, una decisión que tenga usted la oportunidad de tomar, de decir, hoy quiero leer la Biblia y mañana no. If your life is hidden in Christ Si su vida está escondida en Cristo and you're dead y usted está muerto, and you are in the grave, the Bible says, y si usted está ahí en la tumba, dice la palabra, but you were raised in Christ and with Christ, pero si fue resucitado con Cristo y en Cristo, teach me how a dead man has a choice. enséñeme cómo es que el hombre muerto tiene una opción o puede tomar una decisión. How does a dead man get a choice? ¿Cómo es que tiene una opción un ser humano que está muerto? No, your life is over. No, sino que su vida ahí ya terminó. And now you're only alive because you're in Christ. Y ahora usted nada más está vivo porque está en Cristo. And now you must walk like Christ walked. Y ahora debe de caminar como caminó Jesús. How did Christ walk? ¿Y cómo caminó Cristo? In obedience all the way to the point of death. Caminó en obediencia hasta el punto de que llegó la muerte a su vida. With no choice. No tuvo una opción. He knew what his assignment was. Él sabía cuál era su asignatura And he obeyed the Father. y obedeció al Padre. And then he gave you and I command, Y después nos dio un mandamiento a usted y a mí, which we saw through his life. que pudimos ver al transcurso de su vida. And now you are no longer alive, but you're only alive in Christ. Y usted entonces ahora no está vivo simplemente, sino que está nada más vivo en Cristo. So you must live like Christ lived.
Pero entonces usted debe de vivir como vivió Cristo. And that was to be humble Y eso es permanecer en humildad. and to be obedient to the point of crucifying your flesh daily. Y esto indica que debe de estar también viviendo una vida en obediencia hasta el punto que debe crucificar la carne diariamente. Holy Spirit. The mind of Christ is humility in saying, yes, I will obey your word. La mente de Cristo es igual que con la mente decir o con la mente decidir, sí, Señor, yo leeré tu palabra diariamente. Just like Jesus used his body to be crucified on the cross. Así como Jesús utilizó su cuerpo para ser allá en la cruz matado. Now you use your body as an instrument of righteousness. Ahora usted debe estar dispuesto a que su carne sea sacrificada para que pueda permanecer en sendas de justicia. And you crucify your flesh, which is the old man, every day. Usted debe de ahora crucificar la carne diariamente, que indica poner a morir el hombre viejo. How do you crucify the flesh, which is the old man, every day? ¿Y cómo usted puede crucificar la carne diariamente? By doing what the Spirit says to do. Al hacer lo que le dice el Espíritu Santo que usted debe hacer. Because you put to death the deeds of the flesh when you do the work of the Spirit. Porque usted pone a morir los hechos de la carne cuando usted hace los hechos del Espíritu Santo. The only way you can crucify your flesh daily is by doing the work of the Spirit. Y la única manera que usted puede crucificar su carne diariamente es ponerse a hacer las labores del Espíritu Santo. See, Jesus died physically on the cross. Jesús murió físicamente allá en aquella cruz. But we must crucify our flesh daily by reading the Word of God, which is doing the work of the Spirit. Pero nosotros debemos de crucificar nuestra carne diariamente a través de permanecer en el Espíritu. That's what we're commanded to do. Eso es lo que se nos ha ordenado que hagamos a nosotros. Jesus was commanded to die physically all the way to death. A Jesús se le ordenó que muriera, que se negara a sí mismo hasta el punto que tuvo que morir. Now you and I are commanded to crucify our flesh daily and pick up our cross and follow after him. Pero ahora a nosotros se nos ha ordenado que diariamente neguemos nuestra carne, que nuestra carne sea crucificada y que diariamente caminemos con él. We don't die physically like Jesus, Nosotros no morimos físicamente, but we crucify our flesh, which is what tries to produce sinful nature desires. pero crucificamos lo carnal, lo que es que equivale a crucificar aquellos caminos pecaminosos que llevan a la perdición. And he says to do it daily. Y dice que lo hagamos diariamente. Amén. Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. This is how Jesus was thinking. Así es como estaba pensando Jesús. And this is how the Spirit thinks. Y así es como piensa el Espíritu. Because the Spirit is Jesus. Porque el Espíritu es Jesús. So we must imitate Jesus. Así que debemos imitar a Jesús. And in order to do that, we have to think like Jesus. Y para poder imitarlo debemos pensar como Él también. So you have to imitate the Spirit. Así que usted debe imitar al Espíritu. And in order to imitate the Spirit, you have to think like the Spirit. Y para imitar al Espíritu usted debe pensar como el Espíritu. How does the Spirit think? ¿Cómo piensa el Espíritu? The Spirit says, read the Word daily. El Espíritu le dice, lee la palabra diariamente. That's how the Spirit thinks. Así es como piensa el Espíritu. The sinful nature says, don't read, fall asleep. Pero la naturaleza pecaminosa dice, no la leas,
mejor duérmete un poco. But the mind of the Spirit says, read the word daily. Pero la mente del Espíritu le dice a usted, lee tu palabra diariamente. Holy Spirit. Holy, my Lord. Jesus said that his life doesn't even belong to him. Jesús dijo que su vida ni siquiera le permanece o le pertenece a él mismo. He says, my life that I live for God. Él dice, la vida que yo vivo la vivo para Dios. So in Jesus' mind, he says, I don't live for myself, Así que en la mente de Jesús, él dice, yo no vivo para mí mismo, but I live and do for the reason the Father sent me. pero yo vivo y yo hago aquello lo cual me envió, para lo cual me envió mi Padre. Jesus didn't have his own agenda. Jesús no tenía su propia agenda. How does Jesus, who has been given all things from his Father, not have his own agenda? ¿Y cómo es que no tenía una agenda Jesús, ya que todo le había dado su Padre? If I knew that I had all the authority and power over death to save my life, do you think that I would still go to the cross? ¿Usted piensa que si yo tuviera mi propia agenda y se me hubiese dado todo el poder, yo hubiese ido hasta la cruz? Jesus humbled himself for you and I. Jesús se humilló para usted y para mí. He didn't need to die for himself. Él no tenía que morir para su propia causa. God gave him everything into his hands. Dios le entregó todo en sus manos. He had power over death, Él tenía el poder sobre de la muerte, and he was the resurrection of life. la resurrección de la vida. Everything in heaven and on earth and under the earth had to submit to Jesus. Todo lo que estaba en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra era sujeto a Jesús. So why would he not save his own life? Y así que, ¿por qué es que no salvó su propia vida? ¿Por qué no se salvó? Why would he go through all that hurt and that pain if he could prevent it from happening? ¿Por qué es que pasó por tanto dolor y tanto que sufrió? He knows he can stop himself from being crucified on the cross. Él sabía que podía pararse o parar eso de que lo crucificaran en aquella cruz. He has the power to call legions of angels to fight for him. Dice la palabra que él pudiese haber llamado a las legiones de ángeles para que llegaran a su auxilio. But he still decides to obey and be humble and submit to the Father. Pero aún así él decide que iba a estar sujeto en obediencia al plan de Dios. Why? ¿Por qué? For you and I. Para usted y para mí. It was just for you and I. Nada más era para usted y para mí. If Jesus could do that for you and I, Go ahead and finish the thought. no, if Jesus could do that for you and I, Y si Jesús lo pudo hacer eso para usted y para mí, how much more should you and I be able to crucify our flesh daily? ¿cuánto más deberíamos de poder crucificar la carne diariamente, usted y yo también? Because you're not physically dying every day. Porque usted no está muriéndose físicamente cada día. You're crucifying the sinful nature every day. Está crucificando la naturaleza carnal diariamente. It doesn't even compare to the beatings and the whipping and the death that he felt on the cross. No se compara a cuánto le pegaron y cuánto le hicieron daño al cuerpo de Jesús cuando él estaba muriendo. It doesn't even compare to the pain that he went through on the cross. Ni siquiera se compara al dolor que él tuvo que tomar allá en la cruz. But why do we treat it as if it is? Pero ¿por qué lo tratamos esto de lo que estamos hablando, por qué lo tratamos como si doliera tanto? We go, oh, another day. Decimos, hay otro día. I really don't feel like reading today. No, en realidad no siento que me gustaría estar leyendo la palabra de Dios hoy. Does it really hurt that bad? ¿De veras le duele tanto?
You think it hacerlo? hurts as bad as what Jesus went through on the cross? ¿Usted piensa que eso es tan doloroso como el dolor que tuvo que enfrentarse Jesús en aquella cruz? This is easy compared to what Jesus went through. Esto de verdad es que es simple en comparación a lo que tuvo que hacer Jesús. And he's asking you and I to do this daily. Y le está pidiendo a usted y a mí, nos está pidiendo a nosotros que lo hagamos diariamente. Because it will transform you into Jesus. Porque esto es lo que lo transformará hacia la semejanza de Jesús. Jesus. Let me show you where Jesus says that his life is not his. Y déjele muestro dónde es donde dice Jesús que la vida de él no era de él solamente. Romans chapter 6, verse 10 through 11. Romanos capítulo 10, capítulo 6, right? Versículo 10 al 11. Yep. I want you to see what Jesus, how he thought and how he lived on the earth. Quiero que usted vea cómo es que Jesús pensaba y cómo es que él vivía sobre la tierra. And we learn how he thought and how he lived on the earth through the Word of God. Y aprendemos esto, cómo es que Jesús vivió su vida. Lo vemos aquí en la palabra de Dios. And as you see how Jesus lived through the Word, he says you live the same way. Y entonces usted puede ver que así como Jesús vivió su vida, él también nos dice que vivamos de tal manera. See, I want tonight for the Spirit to get into your mindset that reading the Word daily is not a choice. Yo quiero simplemente que usted agarre algo. Si no agarra nada más, agarre esto. Que desea Dios que diariamente lo hagamos, que porque realmente no tenemos una opción de hacerlo o no. Because Jesus didn't have in his mind that it was a choice. Porque Jesús también en su mente no tenía que esto era una opción. It was a command from his Father. Era un mandamiento de parte de su Padre. And you and I have to think the same way like Jesus. Y usted y yo debemos de pensar la misma manera. It's not a choice to read the Word daily, but it's a command from the Father to read it daily. No es una opción de leer la palabra diariamente, sino que es un mandamiento de hacerlo. Verse 10. Versículo 10. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Read that. Entonces dice aquí, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. He lives his life to God. Vive su vida para Dios. The life that he lives it to the Father. La vida que vive, la vive para Dios. Look what verse 11 says. Y vea lo que dice el verso 11. In the same way that Jesus lives his life to God, Y de la misma manera que Jesús vive su vida ante Dios, he says, you also think this way as well. Él está diciendo, tú también piensa de tal manera. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. That we would think the same way that Jesus thinks. De que nosotros debemos pensar de la misma manera que pensaba Jesús. But we are alive to God. Pero estamos vivos para Dios. Because we are in Christ Jesus our Lord. Porque estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. So Jesus lived his life to God. Así que Jesús vivió su vida para Dios. You died and your life is now hidden in Jesus. Usted ha muerto y su vida ahora está escondida en Cristo. So now your life is designed to live like Jesus lived on the earth. Así que ahora su vida es diseñada de tal manera que usted debería de vivir una vida como si Jesús todavía estuviera aquí caminando sobre la faz de la tierra. So you don't think
like yourself of the old man, but you think like Jesus, who is the new man. Así que usted ahora no piensa como aquel hombre pecaminoso, Can't believe sino it. que ahora usted piensa de tal manera como el hombre nuevo que ha sido consagrado a Dios. God bless you, Lydia. You're funny. We love you, We didn't Lydia. plan it, actually. God bless you, woman of God. Love you. Jesus. Hallelujah. You're funny. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We must reckon ourselves to be dead to the flesh, but alive to God in the Spirit. Entonces debemos de darnos cuenta de que en realidad la carne ya debe de haber muerto y ahora estamos dedicados a el Espíritu de Dios que habita en la nueva carne, en el nuevo hombre. How do you live to God in the Spirit? ¿Cómo usted vive una vida de acuerdo a Dios por medio del Espíritu? By doing the works of the Spirit. Al hacer las obras, las labores del Espíritu Santo. What's one of the works of the Spirit? ¿Y qué es uno de estos labores del Espíritu? Reading the Word of God daily. Leer la Biblia diariamente. Amen. So you put to death the deeds of the flesh, Así que pone a morir las obras de la carne and you live your life to the Spirit through the Word of God. y vive una vida dedicada ante el Espíritu por medio de la palabra de Dios. One in spirit. Amen. Thank you, Yes, Jesus. yes. Thank you, Lord. Now, just like Jesus thinks his life is for the work of the Father, Así que así tal como Jesús lo pensó, nosotros también debemos de pensar que el trabajo es es dedicado a su Padre. now we must think the same way as Jesus because our lives are hidden in Jesus. Debemos de ahora también pensar de la misma manera que lo hizo Jesús, porque así como Jesús se encontraba, estaba escondido en Dios, también nosotros hemos sido escondidos en Dios. You have to think the same way as Jesus because your life is hidden in Jesus. Usted tiene que pensar de la misma manera que Jesús, porque su vida también está escondida en Cristo. Let me end with this. Y con esto voy a concluir. Go to 1 Peter chapter 4, verse 1 through 2. Vaya a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Aleluya. I want you to see this. Quiero que vea esto ahora. Gloria a Dios. Everything that we've been talking about is summed up in these two scriptures. Y todo lo que hemos estado hablando hoy día se encuentra en estas dos escrituras como un resumen de todo lo que hemos hablado esta noche. 1 through 2. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Christ suffered for us in the flesh. Cristo sufrió para nosotros en la carne. He says, arm yourself with the same mind. Por esto es que dice que seamos revestidos con la misma mente. Why? ¿Por qué? Because the one who has suffered in the flesh has ceased from sin. Porque aquel que ha sufrido en la carne ha padecido, con él ha terminado el pecado. The one that obeys the commands of the Spirit by reading the Word daily El que obedece los mandamientos del Espíritu a través de leer la palabra de Dios diariamente. is the one that suffers in the flesh. Ese es el que sufre en la carne. And the one that suffers in the flesh ceases from sinning. Y el que sufre en la carne es el que termina con el pecado. So what's the benefit of reading the Word daily? Así que, ¿cuál es el beneficio de leer la palabra diariamente? You cease from sinning. Usted termina de pecar.
Aleluya. I didn't see that before. You cease from sinning Usted termina de pecar. Amén. because you were suffering in the flesh. Porque usted está padeciendo, está sufriendo en la carne. The Bible says that you should no longer live the rest of your time in the flesh, Y la palabra de Dios aquí dice que no debe de usted pasar el resto de su tiempo en la carne. that's really saying that you should no longer live the rest of your life in sin. Está diciendo que no hay que vivir el resto de nuestro tiempo en el pecado, But for the will of God, which means spirit. pero que deberíamos entonces estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el Espíritu. So también. your life is no longer used to live in the sinful nature, but it's designed to live in the will of God, which is the spirit. Así que su vida no es ahora para ser utilizada a través de seguir viviendo, de que no hay que seguir viviendo en una vida pecaminosa, de naturaleza pecaminosa, sino que ahora ser revestida de el hombre nuevo que habita en el Espíritu. That's why reading the Word of God is a work of the Spirit, and the one who does the work of the Spirit ceases from sinning. Por esto es que permanecer en la palabra de Dios es un trabajo del Espíritu Santo, y aquel que habita en los caminos del Espíritu Santo es el que termina con el pecado. So why does Jesus say read the Word daily? Así que ¿por qué dice Jesús que hay que leer la Biblia diariamente? Not because he just wants to command you, because he wants to show he has power over you. No es simplemente porque Él está tratando de demostrar de su poder que Él tiene el poder absoluto sobre de usted en su vida, But because this is a principle of the kingdom, that those who read the Word are in the Spirit, and those who are in the Spirit cease from sinning. sino que este es un fundamento del Espíritu y está aquí demostrando que aquel que se permanece en los caminos del Espíritu Santo, realmente esa persona ha terminado con el pecado en su vida. Why did Jesus come to earth? ¿Y por qué vino Jesús a la tierra? To save the world from their sin. Para salvar al mundo de su pecado. Amén. The Bible says that, and he will take away the sins from the world. Entonces dice la palabra de Dios que Él quitaría el pecado del mundo. And he will save the people from their sins. Y Él salvaría al pueblo de sus pecados. When you read the Word, which is the work of the Spirit, you cease from sinning. Cuando usted lee la palabra de Dios, que es un hecho del Espíritu Santo, usted termina de pecar. And Jesus says, this is the reason why I came. Y Jesús aquí dice, esta es la razón por la cual yo vine. Not to just set you free from sin, but to keep you out of it for the rest of your life. No simplemente para liberarlo temporalmente del pecado, sino para hacerlo libre a usted para el resto de su vida. So you can write, a benefit from reading the Word of God daily keeps you from sinning. Así que usted puede quizá notar, hacer un apunte por allí, que uno de los beneficios de permanecer en la palabra de Dios es que esto a usted lo separa, lo mantiene libre del pecado diariamente. Saints, Jesus knows what he's telling us to do. Y Jesús sabe lo que Él está otorgándonos, está ordenándonos que hagamos. He's not just telling you to read because he wants to see if you're going to do it. Él no simplemente nos está diciendo que leamos la palabra porque Él está esperando a ver si lo vamos a hacer o no. He's saying read because it's going to benefit you and you will cease from sinning. Él está diciendo que debemos leer la palabra de Dios porque es de gran beneficio para nosotros. Why is it important for us to cease from sinning? ¿Y por qué es tan importante que terminemos de pecar? Because sin is what separates you from God. Porque el pecado es el que lo separa a usted de Dios. We don't have time to go into the depths of that. Y no tenemos tiempo para entrar a la profundidad de ese tema también. Holy Spirit. You're so sad. Like we don't have time. Maybe tomorrow.
Jesus is the command to read the word daily. Jesús nos ha dado este mandamiento de leer la palabra diariamente. And the command is light. Y el mandamiento es luz. And as you do the command, which is light, you cease from sinning, which is darkness. Y mientras que usted honre este mandamiento que se le ha dado, eso es luz. Y usted ahí termina con el pecado, termina de vivir una vida pecaminosa. The Bible says Dice la Biblia that God is with the righteous one. que Dios está con el justo. The righteous one means to be in right standing with God. El justo quiere decir que es una persona que se encuentra en un lugar estable con Dios. The one that's in right standing with God is the one that ceased from sinning. Y el que se encuentra en un lugar estable con Dios es aquel que ha terminado con el pecado. But the Bible says he's far from the wicked one. Pero dice la Biblia entonces que Dios está lejos de aquel que está todavía en el pecado. And the wicked one is the one that continues to sin. Y como sabemos, aquel que está en el pecado es el que continúa en el pecado. But that will not be your portion from this night forward in the name of Jesus. Pero esa no será su porción a partir de esta noche en el nombre de Jesús. I see everyone that's been connected tonight understanding the importance of reading the Word of God daily. Yo veo a todo aquel que se ha conectado esta noche, que ha aprendido la importancia de mantenerse en la palabra de Dios diariamente. Amén y amén. And as you read the Word of God daily, you will cease from sinning. Y mientras que usted se mantenga en la palabra de Dios diariamente, ya verá usted que va a parar y va a terminar con el pecado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Let's get ready. We're going to take up the offering. Vamos a prepararnos para tomar una ofrenda. Bendiciones, Mark Hallelujah. God bless you, and Mark family. and Mati. God bless you. Dios les bendiga a su familia. Hallelujah. Holy Spirit. I really believe that God is sending partners to partner with this ministry. Y realmente creo que estoy creyendo que Dios ha enviado personas que quieran también comprometerse con el ministerio. Because I got to get out what God's put in my spirit to the world, and I can do that through the help of the saints. Cualquier persona que quiera hacerse un compañero, podemos decir, un compañero del ministerio, esto le invito a hacer porque sé que estas enseñanzas que el Espíritu me ha dado necesitan que ser distribuidas a través del mundo. So I just want you to, right where you are, put your hand on your heart. Así que ahí donde usted se encuentre, ponga su mano sobre de su corazón. And I want you to ask the Holy Spirit what He would have you give to the work of His kingdom and to the impact of the level of this word in your life. Y así que de acuerdo al impacto que haya hecho este mensaje, haya tenido este mensaje en su vida, ahí donde está, pídale al Espíritu Santo que le indique cuál cantidad le gustaría a usted aportar de su parte a este ministerio para que podamos continuar llevando estas enseñanzas al resto de las personas que desean ser bendecidas también. Okay, let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I ask you, Holy Spirit, that you will speak to your people, te pido, Espíritu Santo, que tú le hables a tu pueblo. that you would place upon their heart what you would have them give to the work of your kingdom. Señor, que tú les indiques, tú les pongas el deseo en su corazón de lo que ellos deberían dar al ministerio para el trabajo de tu reino. I thank you, Father, that it would be a sacrificial seed that you place inside of their hearts. Gracias, Padre, que aquellos que tú les has demostrado o mostrado poner una semilla de sacrificio también. For we know that we can never outgive you, Father, Pues sabemos que nunca podemos darte demasiado a ti, Señor, because you own all the silver and all the gold. porque tú eres, Señor,
el que tiene toda la plata y todo el oro, Señor. But you are just watching, Father, if money has the heart of your people. Simplemente tú estás observando si en el corazón de tu pueblo todavía aún reina el dinero. And I thank you, Lord, for everyone that gives tonight, Y te damos gracias, Señor, por todo el dador esta noche. that you will multiply all of their seed that they give. Que tú multipliques toda la semilla que ellos den. And Father, as they give to this ministry, Y Señor, mientras que ellos den a este ministerio to the furtherance of your kingdom, para promover tu reino, that you, Father, will multiply it back to them quickly. que tú, Señor, les multipliques esta semilla rápidamente en sus vidas. That they will see a harvest quickly. Que vean una cosecha rápida, Señor. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Bless every cheerful giver. Bendice todo que se goza, Señor, todo dador gozoso. Let everyone that gives give with joy. Que todo aquel que dé con gozo en su corazón. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I give you all the glory, all the honor, and all the praise, Te Father. damos toda gloria, honra y alabanza, Padre. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Praise Gracias, the Señor. Lord. Thank you, Jesus. Thank you for, sowing into this ministry, your seed. Muchas gracias por sembrar a este ministerio. For giving is a huge impact on your spiritual walk with the Lord. Dar de la ofrenda o del diezmo tiene tan gran impacto en su caminar con el Señor. Many people can't reach new levels in the spirit because they're afraid to give. Muchas personas no pueden alcanzar ciertos niveles en el espíritu porque aún todavía temen dar. Because the kingdom operates in divine order. Porque el reino de Dios opera en una orden divina. Holy Spirit. Many people prevent the doors from being opened because they're afraid to give. Y muchas personas están previniendo que se les abran unas puertas porque todavía aún tienen temor de dar. Many people don't receive the blessings from God that He has ready for them because they're afraid to give. Muchas personas están previniendo que se les dé la bendición de Dios porque aún todavía tienen temor al dar. It's a principle of the kingdom of God. Es un principio del reino de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. I want to take time to any prayer requests that you guys have before we close here tonight. Antes de cerrar, cualquier persona que tenga una petición de oración, por favor, ahí en los comentarios déjenos saber para orar por usted. Glory to God. Thank you for everyone that's been connected tonight. Gracias por todo el que se ha conectado esta noche. You will be blessed in the name of Jesus. Será bendecido en el nombre de Jesús. In all of your time that you spent listening to the word, you will see a harvest and you will see fruit produced in your life. Y todo aquel que esté aquí con nosotros, que ha dado de su semilla, verá esta cosecha y verá cómo será bendecida su vida. Amén. So any prayer requests in the comments, because we're going to get ready to close here in the next 20 seconds. Así que ahí le doy otros 20 segundos para cerrar, concluir. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Gracias, Señor. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sweet presence of the Lord. Right where you are, go and lift up your hands. I want to pray for you. Ahí donde está, levante sus manos. Me gustaría orar por usted. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. thank you for your word tonight. Gracias por tu palabra esta Thank you noche. for the anointing of your word. Gracias por la unción de tu palabra. Thank you that your word had penetrate the hearts of your people tonight. Gracias, Señor, tu palabra ha penetrado los corazones de tu pueblo esta I noche. thank you, Father, for your word brings light and it brings truth. Gracias, Señor, que tu palabra trae luz y trae verdad. And your word says that they shall know the truth and the truth will set them Y free. dice tu palabra que la verdad sabrán y la verdad os hará libres. Father, I prophesy that as they obey reading the word of God daily,
Profetizo, Señor, que mediante que lean la palabra diariamente, that the sin that so easily used to entangle them, Father, will be removed in the name of Jesus. que así como el pecado trataba de siempre corruptar sus vidas, Señor, ser de corrupción en sus vidas, ahora será removida ese pecado de sus vidas, Señor. I thank you that they will easily walk out your ways in the Spirit. Fácilmente podrán caminar en tus sendas del Espíritu, Padre, By the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Take every person here connected tonight to another level in your spirit. Lleva todo el que se ha conectado, Señor, a nuevo nivel en el Espíritu. Reveal yourself to them in mighty ways. Revélateles, Padre, de maneras grandiosas. Give them dreams and visions. Dales sueños y visiones. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I cover them all under the blood of Jesus. Los cubro bajo la sangre de Jesús. That no weapon formed against them shall be able to prosper. Que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere. And we cancel every assignment and attack of the devil over their lives. Y cancelamos cualquier asignación, Señor, en contra de sus vidas. And we decree, Father, that the angel of the Lord will encamp around them. Declaramos que el ángel del Señor acampa a su alrededor. And we thank you, Master, for all the work that you've done tonight. Gracias, Maestro, por todo el trabajo que tú has hecho esta noche. Thank you, Holy Spirit, for transforming our minds Gracias, Espíritu Santo, por transformar nuestras mentes and allowing us to think like Jesus. y ayudarnos a pensar como Jesús. We give you all the glory, all the honor, and all the praise, Father. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Amén y amén. Hallelujah. God bless all of you. Thank you so much for connecting tonight. Dios los bendiga mucho, grandemente. Gracias por conectarse esta noche. I encourage you to share this with others so they can be blessed by this word. Le invito que usted comparte esta página con más personas para que así también sean bendecidos con esta palabra. I look forward to hearing many testimonies of transformation and changes in your guys' lives as you obey the work of the Spirit reading daily. Espero escuchar de los testimonios acerca de el beneficio de leer la palabra diariamente. I'll see you guys all tomorrow night at 8 p.m. Mañana los esperamos a las 8 p.m. en la zona este. and we'll continue the Word Reveals Part 3. Seguimos en la parte 3 de la palabra revela. We love all you guys. Have a blessed night. Les amamos y Dios los bendiga. Buenas noches.